Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta, subo a esta alta tribuna a nombre y representación de mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRD para poner a la consideración de esta plenaria la propuesta de acuerdo parlamentario que tiene como objetivo que las administraciones de los tres poderes y de los municipios en el Estado observen y cumplan la disposición constitucional que mandata que ningún trabajador puede percibir menos de un salario mínimo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado. La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. El segundo párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna actualmente se encuentra en los siguientes términos: en ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general de las entidades federativas. Como podrá observarse, el salario que reciben los trabajadores en general de los poderes de la Unión y de las entidades federativas como Guerrero no pueden ser inferiores al mínimo. Bajo esas consideraciones, es importante retomar que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de enero de 2023 y en el que se identifica que para el resto del país el salario mínimo es de 207.44 pesos si aplicamos el salario mínimo al que deben acceder las y los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales de manera mensual, acorde a lo mandatado por el segundo párrafo de la fracción cuarta apartado B del artículo 123 de la Carta Magna. Ningún trabajador puede percibir menos de 6,223 pesos mensuales si se suscita el caso. Se estaría violentando la disposición constitucional antes señalada. Lo anterior obedece al encarecimiento de la canasta básica, que de acuerdo al INEGI, el costo de la canasta básica en la zona rural, urbanas del país al corte de enero de 2023 fueron necesarios 1,644 pesos mensuales por persona para costear solo la alimentación en zonas rurales. En las zonas urbanas el monto escala es de 2,144 pesos por persona, es decir, una familia de 3 personas necesitaría 4,932 en zonas rurales y de 6,432 en zonas urbanas. De ahí la necesidad de contar con un salario mínimo como retribución laboral. Por todo lo anterior, presentamos como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición de acuerdo parlamentario. Único. La 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en pleno reconocimiento a la división de poderes y en observancia al mandato constitucional contenido en el segundo párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores que genera en las entidades federativas. Exhorta al Ejecutivo del Estado, al Poder Judicial, a la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, así como a los 80 ayuntamientos y el Consejo Comunitario del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que prevean las acciones presupuestales necesarias para que en los salarios que perciban sus trabajadores se cumpla la disposición constitucional señalada y no exista trabajadores que perciban menos del salario mínimo decretado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el ejercicio fiscal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Osiel.